Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Me da mucho gusto saludarte nuevamente y bienvenida a otro estudio del Pentateuco para mujeres. Mi nombre es Débora Ramírez y en el episodio anterior estudiamos el capítulo 4 del libro del Génesis y estudiamos hasta el versículo 6. En esta ocasión vamos a continuar con el versículo 7 hasta terminar el capítulo el día de hoy. Dice Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Dios quería que Caín entendiera que si enmendaba su conducta y vivía de acuerdo con los preceptos divinos, ya no habría razón para que Dios mostrara su desagrado. Y por lo tanto, el rostro de Caín no tendría necesidad de manifestar ira y desengaño. Sin embargo, si Caín no cambiaba, insistiendo en hacer su propia voluntad y no la de Dios, el pecado finalmente lo abrumaría. El versículo 8 dice: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Por eso Caín mató a su hermano. La enemistad entre el bien y el mal, predicha por Dios antes de la expulsión del huerto, se vio ahora por primera vez en su forma más horrible. En este versículo se añaden 2 veces las palabras su hermano al nombre de Abel para presentar claramente el horror del pecado de Caín. En él, la simiente de la mujer ya se había convertido en la simiente de la serpiente. El crimen de Caín revelaba la verdadera naturaleza de Satanás como homicida desde el principio. Ya había surgido el contraste entre las 2 simientes dentro de la raza humana, contraste que continúa a través de toda la historia de la humanidad. El versículo 9 dice: Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como en el caso de Adán y Eva, ahora Dios buscó a Caín para mostrarle su transgresión en su enfoque debido, para despertar su conciencia culpable al arrepentimiento y para crear en él un nuevo corazón. Así como Dios se había presentado a los padres de Caín con una pregunta, así también ahora se presentó a Caín. Sin embargo, desafortunadamente, los resultados fueron muy diferentes. Caín atrevidamente negó su culpa. La desobediencia lo llevó al asesinato. A su crimen añadió la mentira y la oposición obstinada, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen a Dios. El versículo 10 dice: Jehová le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En este versículo, Dios hace el cuestionamiento: ¿qué has hecho? Al no haber dado resultado el primer cuestionamiento de Dios, este fue más directo. Y con esta pregunta demostraba que tenía un conocimiento perfecto de los hechos. La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. Caín, espantado, encontró que Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, leía su alma desnuda. ¿Cómo podía el autor de la vida quedar sordo ante el silencioso clamor del primer mártir? La sangre es la vida, y como tal es preciosa para el gran dador de la vida. Contra todas las crueldades del hombre hacia sus prójimos a lo largo de todos los siglos, el clamor de Abel asciende a Dios. Abel fue muerto por un pariente cercano. También Cristo, al venir al mundo como pariente de la humanidad, fue rechazado y muerto por sus hermanos. Continuando, leemos el versículo 12 que dice: Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Caín fue condenado a una vida perpetuamente errante, a fin de conseguir alimento para sí mismo, para su familia y para sus animales. Habiendo estado obligada a beber sangre inocente, la tierra se rebeló, por así decirlo, contra el asesino, y cuando él la labrara, retendría su fuerza. Caín había de obtener poca recompensa de su trabajo. De una manera similar, en una ocasión posterior, se dice que la tierra de Canaán vomitó a los cananeos debido a sus abominaciones. El versículo 13 dice: Entonces Caín respondió a Jehová: Grande es mi culpa para ser soportada. La sentencia convirtió la crueldad de Caín en desesperación. Aunque Caín merecía la pena de muerte, un Dios misericordioso y paciente le dio una oportunidad más de arrepentirse y convertirse. Pero en vez de hacerlo, Caín se quejó de su castigo como que era más severo de lo que él merecía. Ni una palabra de dolor salió de sus labios, ni aun un reconocimiento de culpa o de vergüenza. Solo la resignación desoladora de un criminal que entiende que es impotente para escapar al castigo que merece. El versículo 14 dice: Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. La pena de muerte había sido cambiada por un destierro perpetuo. En vez de estar en prisión, quedaría apartado de toda asociación, feliz y normal con sus prójimos, y por su propia elección y decisión también de Dios. El versículo 15 dice: Le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Cuando Dios le aseguró a Caín que el que lo matara iba a ser castigado 7 veces, esto implicaba un severísimo castigo. Además de proporcionarle una protección especial, en armonía con el principio que encontramos en Romanos 12:19, que dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La cizaña debe crecer junto con el trigo. Debe permitirse que los frutos del pecado alcancen su madurez a fin de que se manifieste el carácter de su semilla. La vida de Caín y de sus descendientes había de ser la manifestación de la obra completa del pecado en los seres racionales. El versículo 16 dice:
Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín no sintió ni remordimiento ni arrepentimiento, sino tan solo la pesada carga del desagrado de Dios. Dejó la presencia divina probablemente para no volver nunca, y comenzó su vida de errante en la tierra de Nod, al este del Edén. El versículo 17 dice: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. En este versículo se menciona que Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su primer hijo Enoc. Es importante resaltar que la primera ciudad del mundo fue fundada por el primer asesino, un individuo perversamente impenitente y obstinado, cuya vida, dedicada al mal y sin ninguna esperanza, transcurrió desafiando a Dios. De esta manera se torció el plan de Dios de que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara en ella el poder y la majestad de Dios. Muchos de los males en la actualidad son el resultado directo de un amotinamiento antinatural de seres humanos en grandes ciudades, donde predominan los peores instintos y donde afloran los vicios de toda clase. Continuando con el capítulo 4, dice el versículo 19: Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Lamec fue el primero en pervertir el matrimonio tal como fue establecido por Dios, convirtiéndolo en deseos desordenados de los ojos y de la carne, sin tener siquiera el pretexto de que la primera esposa no le daba hijos. Finalmente, en el versículo 25, dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Después del informe de la historia de la impía familia de Caín, el autor del Génesis vuelve a Adán y Eva y repasa brevemente la historia de los que fueron leales a Dios. Al ver a Adán y Eva que su piadoso hijo estaba muerto, y reconociendo que las palabras de Dios acerca de la simiente prometida no podían encontrar cumplimiento en el maldito Caín, expresaron su fe en que el libertador prometido vendría mediante Set. Su fe fue recompensada, pues los descendientes de Set obedecieron a Dios. Con esto llegamos al final del capítulo 4. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones a mi vida? Son muchas, pero por mencionarte algunas, la primera que te quiero mencionar es que Caín, por su propia elección y decisión, se alejó de Dios. Dios le dio la oportunidad de reconocer su pecado, de reflexionar y de arrepentirse, pero Caín se obstinó más en su proceder y hasta acusó a Dios de que su castigo era injusto. La aplicación número 2 es que las consecuencias de la obstinación en el pecado, obstinarse en el pecado, son horribles. Caín vivió errante, su vida en constante rebelión hacia Dios y dedicada al mal, y con una enorme carga que lo abrumaba. Vivir en desobediencia a Dios solo trae desgracia, angustia y finalmente la muerte.
Y la siguiente aplicación que te quiero decir es la fe de Adán y Eva. Al ponerle nombre a Set, después de la tragedia familiar, Adán y Eva siguen confiando en Dios y en la promesa del Salvador prometido para rescatarnos de la miseria y el horror que es el pecado. Hay muchas aplicaciones en estos versículos que acabamos de estudiar. Sin duda tú también tienes más que las puedes compartir conmigo para que todas nos podamos enriquecer. Te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!